Vamos a encontrar primero el valor de la resistencia total del sistema. Para eso empezaremos a volver todas las resistencias en una sola. La resistencia 2 y 4 son en serie, las sumamos y daría 60 ohmios. Estas a su vez están en paralelo con la resistencia 3. Al juntarlas darían 20 ohmios. Luego las resistencias 5 y 6 son en paralelo, las juntamos y da 15 ohmios. Y al final quedaría 50, 20 y 15 ohmios en serie. Las sumamos y la resistencia total del sistema da 85 ohmios. Con la ley de Ohm vamos a coger la resistencia total y el valor total del sistema y hallamos la corriente total. Y nos daría 1.06 amperios. Como sabemos, en serie la corriente no se divide, por lo tanto va a ser la misma en las tres resistencias totales de cada malla, pero el voltaje sí se divide. Entonces, con la corriente total y las resistencias hallamos qué voltaje pasa en cada una. Abrimos las resistencias, quedando así sus respectivos voltajes, ya que en paralelo no se divide el voltaje, pero en paralelo sí se divide la corriente. Entonces calculamos para cada resistencia y entonces la primera da 1.06 amperios, ya que es la total al estar cerca de la fuente, pero conforme se dividen las resistencias en paralelo, calculamos pues su corriente que es igual a voltaje sobre resistencia, y separamos nuestra última resistencia, que está en serie, pero tiene el problema de que no conocemos su voltaje, ya que este en serie se divide, pero sí conocíamos la corriente y como esta no se divide, podemos con la ley de Ohm decir que su voltaje es igual a resistencia por corriente. Y así nos quedaría. Este de aquel de la derecha es el circuito que nosotros vamos a conectar en el programa. Entonces pues ya tengo todas las resistencias y la fuente de voltaje que nosotros vamos a utilizar, que es de 10 voltios. Entonces, ponemos la fuente de voltaje de aquí de 10 voltios y de aquí sale al primer nodo, al nodo A, y del nodo A va a salir a las distintas resistencias. Entonces, conectamos primero la primera resistencia por aquí. De la resistencia 1 va a llegar a dos diferentes resistencias que se van a dividir en paralelo, la 2 y la 3, que salen de un mismo nodo en común. Entonces las conectamos a ese nodo en común. Después de ello, de esta resistencia de acá, le va a salir otra en serie para completar así la primera malla, se podría decir, que hay una en paralelo. Llegan a un mismo nodo, pone por acá, y de este mismo nodo salen otras dos en paralelo, la 5 y la 6. Así que las ponemos por acá. Salen las dos ambas en paralelo, donde se va a dividir la corriente. Y llegan finalmente al mismo nodo, al nodo D, que finalmente llega otra vez para cerrar el circuito. Entonces ya podemos ver la transferencia de electrones de nuestro sistema, de negativo a positivo. Vamos a medir el voltaje, que es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del circuito. Para hacerlo, vamos a utilizar un voltímetro. El voltímetro nos va a mostrar la caída de tensión entre estos puntos. Por ejemplo, si queremos medir el voltaje de una resistencia, colocamos una punta en el extremo de la resistencia y la otra punta en el otro extremo. El valor mostrado corresponde al voltaje que cae en una resistencia. De la misma manera se miden todos los voltajes en cada una de las resistencias. Bueno, ahora para verificar los resultados, según la ley de Kirchhoff, la suma de todas las caídas de voltaje en una trayectoria cerrada debe ser igual al voltaje de la fuente. Entonces conectamos una punta en un extremo de una resistencia y la otra punta al extremo de la última resistencia. Y podemos observar que nos da un voltaje de 90 voltios que corresponde al voltaje inicial dado por la batería.
Bueno, ahora vamos a tratar lo que sería la medición de la corriente en el circuito, que es el mismo circuito previamente trabajado por mi compañera, solo que ahora vamos a trabajarlo en PetLabs. Entonces aquí tenemos lo que sería la misma fuente de 90 voltios y las mismas resistencias de 50, 40, 30, 30 y 20 ohmios respectivamente. Entonces vamos a empezar midiendo las corrientes con el amperímetro. Entonces lo que queremos hacer aquí es medir la corriente total del sistema y lo hacemos midiéndola en el punto más cercano a la fuente. Aquí podemos obtener una corriente de 1,06 amperios, que si corroboramos con los cálculos de mi compañera nos damos cuenta de que coinciden. Entonces pasamos. Listo. Ya obtuvimos lo que sería la corriente total del circuito y vamos a medir lo que serían el resto de corrientes. Aquí, como podemos ver y como sabemos también por teoría, cuando cuando la corriente entra en un tramo que está en paralelo, por ejemplo, estas dos secciones de aquí están en paralelo, podemos darnos cuenta que lo que sería la corriente se estaría dividiendo, tal como nos lo dice la teoría. Pero ¿qué pasa? Vamos a medir lo que sería la corriente en este tramo, en esta resistencia, y nos da que tenemos una corriente de 0,35 amperios. Pero como podemos ver, la corriente de aquí, la corriente de estas dos resistencias están en serie, por lo que eh, por lo que esperamos es que la corriente en estos dos puntos, en estas dos resistencias, sea la misma. Y podemos darnos cuenta aquí, o sea, que está un poco está al revés, podemos darnos cuenta que la corriente es la misma, porque estamos trabajando en serie con estas dos resistencias. Entonces, listo. Si vamos a la parte de los cálculos manuales, nos damos cuenta que coinciden también, 0,35 y 0,35 respectivamente. Ahora, sigamos. Entonces, vamos a lo que sería el tramo de aquí, donde vimos que se dividió la corriente. ¿Qué pasa? Aquí vamos a medir esta corriente de aquí, que vimos que era que vimos que es donde se dividió la corriente total, y podemos obtener una corriente de 0,71 amperios. Y si lo verificamos, nos damos cuenta que según los cálculos también vendría siendo correcto. Entonces, listo, ya medimos esos tramos. Ahora, gracias a que podemos ver lo que sería la corriente, cómo se mueve a través del circuito, nos damos cuenta que la corriente que está pasando por estas dos resistencias vendría siendo la misma. Entonces, es lo que esperamos. Esperamos que esta corriente de aquí, que vendría siendo de 0,53 amperios, debe ser la misma corriente que está pasando con este punto de acá, que si lo corroboramos sería aquí y aquí, 0,53 amperios y 0,53 amperios. Y si vamos a la parte de los cálculos, nos podemos dar cuenta que aquí 0,53 amperios y 0,53 amperios. Con ello ya medimos todas las corrientes y también pudimos corroborar que todos los datos hechos manualmente están hechos correctamente y que pues como tal aprendimos a realizar lo que serían las mediciones de tanto de corriente como de voltaje y también realizar los cálculos manuales con este curso.